Hola a todos. Hoy vamos a hablar de algo importante en la consulta dental. Fármacos muy comunes para la osteoporosis, como los bifosfonatos o el denosumab. Bueno, pues resulta que tienen un riesgo asociado, ¿verdad? La osteonecrosis de los maxilares. Exacto. La ONMM, como se la conoce por sus siglas. Y la pregunta es, claro, ¿cómo manejamos esto en el día a día de la clínica dental? Pues precisamente de eso va nuestro análisis de hoy. Nos vamos a meter a fondo con el protocolo del Consejo General de Odontólogos de España y también con las recomendaciones de la Sociedad Española de Reumatología. La idea es sacar las claves prácticas, ¿no? Lo que de verdad nos sirve. Eso es. Cómo evaluar el riesgo y qué precauciones tomar según qué tratamiento dental necesite el paciente y, bueno, su perfil concreto. Vale, pues, si te parece, empezamos por lo primero, la evaluación del riesgo, que es, yo diría, la clave principal de todo esto. ¿De acuerdo? Básicamente, clasificamos a los pacientes en riesgo bajo, moderado o alto de desarrollar esta osteonecrosis. Y esto depende sobre todo de la dosis del fármaco antirresortivo, que son estos que frenan, digamos, la pérdida de hueso, y cuánto tiempo lleven tomándolo. Ajá, Pero también influyen otras cosas, ¿eh? Si el paciente tiene diabetes, si fuma, cómo tiene las encías, su estado periodontal. entendido. Y parece que hay que actuar incluso antes de que empiecen con estos medicamentos. ¿Qué dicen las guías sobre eso, la prevención inicial? Uf, fundamental. Antes de empezar la terapia antirresortiva, revisión dental completa sí o sí. ¿Qué implica eso exactamente? Pues mira, tratar las caries que haya, quitar cualquier posible foco de infección, extraer dientes que ya no tengan arreglo y tratar la enfermedad periodontal si existe. Y muy importante, informar bien al paciente del riesgo de ONMA. El consentimiento informado es vital aquí. Claro. Y ojo, si hace falta alguna cirugía oral, como una extracción, hay que hacerla antes de empezar el fármaco y esperar a que cicatrice bien. Más o menos un mes si son pacientes oncológicos. Luego ya pueden empezar con el antirresortivo. Vale, eso es antes. Pero, ¿y si el paciente ya está tomando la medicación? ¿Cómo ajustamos el tratamiento dental a ese riesgo bajo, moderado o alto que comentabas? A ver, si el riesgo es bajo, que suele ser gente con osteoporosis tomando dosis bajas por vía oral menos de 4 años y sin otros factores de riesgo, Sí. pues los tratamientos más conservadores como empastes, endodoncias o limpiezas de encías no quirúrgicas son seguros. Sin problema. ¿Y la cirugía? ¿Extracciones? ¿Implantes? Pues mira, no está prohibida, formalmente no, pero sí requiere un consentimiento informado específico para eso y hay que valorar si damos antibióticos de forma preventiva. Diabetes, corticoides, mala higiene, cosas así. O si simplemente llevan ya 4 años o más con las dosis bajas. ¿Entiendo? Aquí la cirugía sigue siendo posible, pero con más cuidado. Se suelen recomendar antisépticos como la clorexidina antes y después. Ajá. También se piensa más seriamente en los antibióticos alrededor de la cirugía. Las extracciones, pues hacerlas con mucho cuidado, sin traumatizar, a veces una cada vez, no todas juntas, y cerrar bien la herida. ¿Y los implantes en riesgo moderado? Se pueden poner, pero hay que explicar muy bien al paciente que el riesgo de que algo vaya mal, de que no se integre bien o incluso de NMAM es mayor. Y aquí es donde entra el tema un poco polémico, ¿no? Las vacaciones terapéuticas o drug Sí, holidays. es un punto. Interesante. El protocolo dental sugiere que el médico que recete el fármaco valore si se puede hacer una pausa. Una pausa del medicamento. Eso es, unos 2 meses antes de la cirugía si son bifosfonatos orales. Pero el mismo protocolo dice que es controvertido. Y de hecho, las guías de los reumatólogos son bastante claras, sobre todo con el denosumab, ¿Qué dicen? pues desaconsejan totalmente interrumpirlo, porque hay un riesgo real de que al dejarlo aparezcan fracturas vertebrales de rebote. Así que hay una tensión ahí entre lo que quizás le vendría bien al dentista y lo que necesita el paciente para sus huesos. Importante tenerlo en cuenta. Bueno, ¿y el riesgo alto? ¿Quiénes están ahí? Aquí hablamos sobre todo de pacientes oncológicos que reciben dosis altas de estos fármacos, muchas veces por vía intravenosa. Vale. Para ellos, la norma general es evitar cualquier cirugía oral que no sea estrictamente necesaria. Los implantes dentales, por ejemplo, están contraindicados. ¿Y si la cirugía es inevitable? Por una infección que no se controla, por ejemplo. Pues se haría aplicando todas las precauciones que hemos dicho para el riesgo moderado, pero sabiendo que el riesgo de ONMAM es bastante más alto. Si lo bajamos a tratamientos concretos, un empaste, una endodoncia, ¿cómo quedan? Esos, en general, bien. Empastes y endodoncias se consideran seguros en todos los niveles de riesgo,
De hecho, siempre es mejor intentar salvar el diente con una endodoncia que extraerlo, si se puede. ¿Y la limpieza o tratamiento de encías? Una limpieza o un raspado también es seguro. Ahora, la cirugía periodontal, esa sí tiene más limitaciones. Estaría contraindicada si toman bifosfonatos intravenosos o si son pacientes de alto riesgo. En riesgo bajo o moderado, se podría hacer con precauciones. O sea que el foco principal del riesgo está en la cirugía. Extracciones, implantes... Exactamente. Ahí es donde hay que hilar más fino. Como decíamos, planificar según el nivel de riesgo. Para implantes en riesgo bajo o moderado con fármacos orales para osteoporosis no están prohibidos, pero hay que informar bien del riesgo. Con dosis bajas inyectadas subcutáneas o IV, la verdad es que aún no se sabe muy bien qué pronóstico tienen a largo plazo. ¿Y ortodoncia, los aparatos o las prótesis removibles? En general, no dan problemas. Lo importante es que ajusten bien y no hagan heridas en la mucosa, que no haya roces continuos. ¿Y da igual qué fármaco específico tomen o hay diferencias entre ellos? No, no da igual. Sí hay diferencias. Los bifosfonatos intravenosos, por norma general, suponen más riesgo y más limitaciones para la cirugía que los que se toman por boca a dosis bajas. Ajá. Y con el denosumab lo que ya apuntamos. La recomendación fuerte es no interrumpirlo. Si hay que operar, intentar que sea hacia el final del ciclo de la inyección, unos 4 o 5 meses después. Y si por lo que sea hubiese que parar, que no sea más de 1 o 2 meses. Entiendo. Y ojo que si un paciente ha tomado bifosfonatos antes o si necesita muchas extracciones, el riesgo de ONSM con denosumab también aumenta. Hay algo que me llama la atención leyendo las guías, y es que reconocen que muchas recomendaciones se basan en criterio teórico o tienen baja evidencia científica. Incluso ponen en duda pruebas como la del CTX. Es verdad, lo dicen claramente. La prueba del CTX, que es un análisis de sangre que intenta medir cómo está el hueso, pues dicen que no tiene validez científica demostrada para decidir si se opera o no en este contexto. No sirve para eso. Vaya. Y lo mismo pasa un poco con los antisépticos o los antibióticos. Se usan mucho por criterio clínico, por precaución, pero no hay estudios súper sólidos que digan hay que usarlos siempre y así. Y claro, siempre está el riesgo de resistencias a los antibióticos o de alergias. Entonces es un recordatorio de que al final el juicio clínico del profesional es fundamental, ¿no? Adaptarse a cada caso. Exacto, es un equilibrio. Evaluar bien el riesgo de ese paciente en concreto, hablar mucho entre el dentista y el médico que le lleva, el reumatólogo, el oncólogo, el médico de familia, y planificar con cuidado, sobre todo si hay que hacer algo invasivo. Y la prevención, claro. La prevención y la higiene. Mantener la boca sana desde el principio y durante todo el tratamiento es la base de todo, sin duda. Pues creo que ha quedado bastante claro el panorama. Es complejo, pero con pautas se puede manejar. Sí, requiere estar al día y ser cuidadoso, pero se puede. Y esto nos lleva a una última reflexión, quizás para darle una vuelta. Si vemos que la evidencia para cosas como las vacaciones terapéuticas o algunos biomarcadores es limitada o dudosa, ¿hacia dónde deberían ir las guías en el futuro para proteger mejor al paciente? Buena pregunta. ¿Y podrían los nuevos fármacos que forman hueso, como la teriparatida o el romosozumab, ser una opción si aparece una ONMMA? Bueno, ahí dejamos esa pregunta abierta para seguir investigando y pensando.